Ahora sí, oficialmente presentamos al próximo invitado. Ahí está, vamos a volver a hablar hoy, igual que lo hicimos ayer, de las elecciones en Canelones. Ya recibimos en los últimos días a los candidatos de la coalición republicana. Hoy vamos a hablar de las propuestas del Frente Amplio, que pretende continuar gobernando el departamento tras 4 periodos consecutivos. La coalición de izquierda presenta un candidato solo, candidato único en Canelones, que representa justamente esta continuidad, ya que integró las últimas administraciones del gobierno de ese departamento. Ya recibimos en nuestra mesa a Francisco Leñani, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias por venir de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Ya a esta altura deseando que llegue el 11, me imagino, ¿no? Después de todo este año de campaña electoral. Y es un ciclo electoral bastante prolongado, sí, que pienso que capaz que habría que reverlo un poquitito, porque es muy largo, la gente llega un poco fatigada. De todos modos, nosotros en Canelones hemos notado mucho entusiasmo. Lo atribuimos un poco al hecho de que Yamandú haya salido de la gestión con muy buena aprobación, resultado presidente de la República, y desde enero que empezamos a rodar en el departamento nos hemos encontrado con mucho entusiasmo en la militancia, la disputa territorial también ayuda, así que venimos bien, venimos bien. Ayer hablábamos con el candidato del Partido Nacional, Alfonso Lerete, que decía que si bien vos estabas mejor, ellos iban a tratar de pelear por más alcaldías. Ahí, ¿vos cómo estás viendo ese tema cuando haces las recorridas? ¿Puede perder alguna el Frente Amplio? A ver, se verá. Nosotros lo que venimos notando es, repito, mucho entusiasmo y mucho despliegue territorial por parte de las compañeras y los compañeros en el territorio. Nosotros tenemos una campaña muy unitaria, con toda la fuerza política desplegada en el territorio, con muy buena receptividad de la gente, más allá de las actividades que hacemos con los militantes en las barriadas, en las ferias, en las recorridas, en las charlas en casas de vecinos. Encontramos ese calor que no notamos o que tardó en llegar en la campaña nacional, lo venimos viendo en Canelones. Y esto de ser un candidato contra 3, que bueno, en la medida que son bloques, quizás electoralmente no termina pesando tanto, pero a la hora de moverse en campaña sí, o por lo menos eso es lo que dijeron en varias oportunidades los candidatos de la coalición, ¿no? Que tenían esa posibilidad de, bueno, moverse por el territorio con cierta fuerza, y eso, siendo uno, es inevitable que es más difícil. Pero nos hemos movido mucho por el territorio. Llevamos más de 15.000 kilómetros, de hecho, entre el 1 de marzo y ahora, y recorrimos todos los municipios más de una vez. Así que el despliegue ha sido pero muy importante, y de acá hasta el final de la campaña también. Después se verá. Yamandú compitió si bien iban separados, compitió contra 4 en la pasada. Claro, también iba solo. Pero no, el paraguas electoral era distinto. Está bien, pero en términos de despliegue, él sí. era solo recorriendo el departamento y del otro lado eran 4. Está bien. Ahora, vos venís de 2 gobiernos de Orsi que fueron muy bien valorados por los canarios, y me pregunto si tu gestión va a ser la continuidad de los gobiernos de Orsi, o hay una impronta propia en Leñani. Y de 2 gobiernos de Marcos muy bien valorados por los canarios también. Entonces la vara está muy alta porque yo los defino como 2 intendentazos siempre. Pero yo, hablando de lo que impone cada uno, no fue la misma impronta Orsi que Carámbula, no, pero tiene características comunes. Yo siempre digo que a los 2 los miré con los ojos de aprendiz. Los 2 tienen la cualidad de armar equipos, de darle confianza a los equipos, de dejarlos trabajar. Generaron en memoria institucional, hay relevo. Y lógicamente, pues cada uno tiene su impronta, y la coyuntura te va llevando a priorizar determinados temas, ¿no? Que tal vez no eran prioritarios hace 5, 10, 15, 20 años atrás. 20 años atrás, lógicamente el departamento era absolutamente otro, donde las prioridades eran otras. Ahora, producto de la coyuntura, se van a imponer algunos temas a los que le vamos a dar especial énfasis al arranque de la gestión, en caso de que la ciudadanía nos renueve la confianza. ¿Cuáles serán esos énfasis? Bueno, tenemos un tema con el saneamiento, con la movilidad, con el aumento de la gente en situación de calle. 3 temas que tenemos que abordar con el Gobierno Nacional, que ya estamos abordando con el Gobierno Nacional. Tuvimos en lo que tiene que ver con el saneamiento 2 reuniones ya con Ferrer, y que él nos manifestó que bueno, que la situación de OCE es muy delicada, tiene 50 millones de dólares comprometidos este año sin suscribir un contrato, sin ejecutar una obra, sin nada. Por tanto, la demanda que Canelones tiene de saneamiento no se va a ver satisfecha por parte de OCE. No llegamos al 30%. El Frente Amplio en el gobierno de Tabaré Vázquez hizo un esfuerzo enorme, invirtiendo 60 millones de dólares en el saneamiento de la costa. Ahí levantamos algún puntito, pero no llegamos al 30%. Por tanto, en algo que no tiene precedente en Canelones, nosotros estamos dispuestos a financiar
parte de ese saneamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con Atlántida. En una de las reuniones que tuvimos con OCE, ya las ingenieras con las que estuvimos reunidos están haciendo un relevamiento en Atlántida a ver qué insumiría eso, porque incluso se está proyectando un hospital para ese municipio también. Entonces, bueno, fideicomiso mediante, el gobierno de Canelones está dispuesto a financiar por lo pronto el saneamiento en Atlántida y de acuerdo a lo que digan los números, vamos a ver si podemos financiar alguna localidad más en la zona de la costa y le pediríamos a OCE que continúe priorizando lo que es el eje Ruta 5, Ruta 8. En fin, menos de un 30% en un departamento que la población creció un 13% de un censo a otro. Éramos 520.000 en 2011 y somos 608.960 según el último censo. Es mucho. Y nada, lo que planteamos de estricta justicia entendemos para Canelones. Ahí las propuestas del Partido Nacional vienen por el lado de que son 14, si no me equivoco, las localidades que van a ampliar Eran saneamiento. 15, pasaron a ser 7, porque se acuerdan que eran 260 las prometidas por el gobierno y las bajaron a 60 después. O sea, finalmente quedaron 7, entonces. Son 7, creo que es el LRT que propone llevarlos a 20 más aparte de estas que estaban comprometidas para el periodo anterior. Sí, sí. Por lo que vos decís, eso no es posible, por lo menos en la planificación de OCE. Bueno, OCE ahora lo que está haciendo, como todo el gobierno, y OCE asumió un poco más tarde, ¿no? El compañero junto con el equipo se están parando en la cancha y en lo que tiene que ver con Canelones haciendo un relevamiento. Nosotros paño financiero tenemos porque por fideicomisos tenemos comprometido el 13% de los ingresos de la Intendencia. Terminamos de pagar el primero, aquel fideicomiso de deuda, porque habíamos heredado, eran 3 presupuestos anuales, la herencia de Marco en el año 2005, lo batimos a 1 y terminamos de pagar el primer fideicomiso el año que viene. Y tenemos paño, por tanto hay que ver las condiciones políticas si se dan en la Junta Departamental y desde el gobierno de Canelones estamos dispuestos a financiar la mayor cantidad de localidades que se pueda. El saneamiento, recordemos, salvo en Montevideo, en todo el resto del interior le corresponde a OCE. Por tanto, bueno, es algo que hasta ahora no se ha hecho. ¿Y qué paño hay? ¿Para cuánto, por lo menos, de comprometer el presupuesto a través de esta herramienta? Vamos a ver qué es lo que nos plantea OCE del relevamiento de nuestro principal balneario. ¿Qué nos pasa? La prioridad sería Atlántida, porque además del hospital, tenemos toda una cantidad de proyectos que no se pueden, que la propia Intendencia no los habilita por la falta de saneamiento. Entonces, para que el balneario crezca, se desarrolle, porque los proyectos están, precisamos saneamiento. Y ahí vamos a trabajar fuertemente nosotros para tratar de conseguirlo. Otra de las cosas que mencionaste entre las prioridades es la gente en situación de calle. Corregime si me equivoco, pero vos has hablado de entre 450 y 500 personas, ¿verdad? Sí, se multiplicó por 5 en el último quinquenio. El relevamiento nosotros lo hicimos en diciembre del año pasado. El 40% de la gente que está en situación de calle reconocía haber estado en situación de calle en el último año. El 60% proviene de algún centro de reclusión. El 92% consume algún tipo de sustancia y el 79% de ese 92% pasta base. Entonces la situación es delicadísima. Lo está abordando la Intendencia de Canelones en el nombre de la Intendenta propiamente dicho, con Ministerio del Interior, con Ministerio de Salud Pública, con el MIDE, para empezar a trabajar y abatir ese número que es realmente alarmante en el próximo quinquenio. Pero lo están trabajando, pero ¿hay algún plan definido sobre Sí, claro, cómo ayudar a esa mayor gente? cantidad de refugios, asistencia. Si tomamos en consideración que el 60% proviene de algún centro de reclusión, ahí tenemos un tema de adicciones, tenemos un tema que hay que darles una oportunidad para conseguir trabajo y reinsertarse. En fin, es un abordaje que va a llevar tiempo, repito. Teníamos 100 en el 2019, 500 ahora, va a llevar tiempo, pero ya se está empezando a trabajar. Ahora para el invierno hay refugios. Sí, claro, empezamos con el plan invierno ahora en mayo, donde estamos con refugios diurnos, refugios nocturnos, traemos gente a Montevideo también a los refugios. En fin, es un trabajo coordinado que se hace todos los inviernos. Todo lo que acabas de mencionar, aumentar los refugios y tal, indudablemente exige presupuesto, exige gastar más en estos aspectos que mencionas, y me pregunto de dónde se van a recolectar esos nuevos recursos, porque justamente una de las críticas que ayer planteaba LRT era que hay contribuciones y que la carga tributaria en general de los canarios es muy elevada en algunas zonas particularmente, y uno de sus compromisos era bajarla, en una manera que no se lesione la recaudación, pero me pregunto si tu estrategia es aumentarlo. Yo creo que fue Sebastián antes de ayer el que lo planteó eso. Más Sí, que... los dos coinciden sobre ese punto. A ver, nosotros con respecto a los tributos, somos el departamento que recibe menos de todo el país per cápita anual. 18.500 pesos per cápita. En el otro extremo están Flor y Maldonado con 52 y 53.000 pesos. Nosotros no vamos a aumentar tributos. Tenemos una morosidad
que es casi el 33%, que es una morosidad alta, 32,95%. A diferencia de lo que planteó Sebastián el otro día, aquí no tenemos la morosidad más alta en la costa. No, en la costa la morosidad ronda entre el 10 y el 15%. Cerca del 40, ¿no? Yo voy a decir en la entrevista. Él planteó que en algunas zonas del departamento En algunas zonas, dijo. superaba el 40%, pero él menciona la costa como la zona de mayor morosidad y ahí la morosidad ronda entre el 10 y el 15%. Recordemos además que a la costa nosotros le invertimos 110 millones de dólares, pavimentamos 320 kilómetros de calle, pero no se imaginen 320 kilómetros de calle como quien pavimenta una ruta. No, no. Estos son calles, esquinas, entrada a casa, 320. 90 en el último quinquenio. Nos faltan 240. Pero venimos trabajando a muy buen ritmo. Este año vamos a terminar de unir la Rambla con Montevideo, vamos a llevar la Rambla hasta la centralidad del Pinar, vamos a estar uniendo Ciudad Vieja, todo por Rambla, con el Pinar en breve, así que el trabajo en la costa me parece que es innegable lo que ha crecido la costa, ¿no? Por eso el aumento de población también, porque el gobierno de Canelones ha generado las condiciones de infraestructura y servicios para que se vengan a vivir a Canelones. O sea, resumiendo, no vas a aumentar tributos, claramente que no. pero tampoco vas a bajar las contribuciones que, por ejemplo... Nosotros eso estamos dispuestos a revisarlo. Y estamos dispuestos también a sentarnos a conversar con la oposición, a quien vamos a invitar a integrar el gobierno, como lo hizo Yamandu Orsi cuando ganó la última vez. La oposición no aceptó, pero lo vamos a reeditar eso. Bien. Y lo vamos a discutir. Yo con Sebastián, fundamentalmente, por una cuestión aparte que somos vecinos de la ciudad, tenemos un muy buen vínculo, ha hecho siempre una oposición muy seria y responsable. Se está poniendo el interno a otro partido, me parece, ¿no? con quien conversamos mucho y lo voy a abordar junto con él. Estamos dispuestos a revisarlo. ¿Integrar el gobierno de qué manera? Bueno, nosotros tenemos 30 municipios, vamos a tener 32, que ojalá los ganemos todos. Difícil que eso ocurra. Hoy tenemos 21 en manos del Frente Amplio, 9 en manos del Partido Nacional. Por tanto, en el área de centralización es deseable que la oposición se integre para esa coordinación con los municipios. De todos modos, nosotros lo hemos hecho muy bien. Trabajamos con los 30 municipios igual. Hicimos obra nueva en los 30 municipios. Vamos a hacer obra nueva en los 32 municipios. Ejecutamos 300 obras y pavimentamos 400 kilómetros de calle en este periodo. Entonces, la coordinación funciona. Me parece que sería una buena cosa que se incorporen al gobierno. Yamandu ganó la reelección y lo primero que hizo como una conferencia de prensa los invitó. No aceptaron en aquel momento. Ahora, pensando justamente en esto del trabajo en conjunto, y vuelvo un segundo al tema saneamiento. Todos los que pasaron por acá hablaron del saneamiento como algo donde Canelones debería mejorar. Por el tipo de inversiones que hay que hacer, esto implica mayorías especiales en la Junta Departamental para aprobar fondos de largo plazo. ¿No deberían llegar con un acuerdo más o menos cocinado entre todos antes de la elección para que después no aparezcan esos problemas de la gestión política cotidiana y se termine truncando algo que todos entienden que es necesario? Sí, yo entiendo que sí. En Canelones tenemos una madurez política en la que se ha llegado a acuerdos. Nosotros los fideicomisos, en los 4 periodos, sin tener mayoría especial, llegamos a tener los votos para tener fideicomiso. Nos pasó pero porque estaba teñido de campaña electoral, ya se veía Yamandu en el horizonte, entonces aquel episodio que Álvaro Delgado mandó a no votar un fideicomiso, después finalmente los votos los conseguimos, pero en este tipo de necesidades para el departamento creo que no va a haber problema en llegar a acuerdos. ¿Vos pensás que no va a haber problema Porque para llegar a aparte, acuerdo? Porque estarás de acuerdo, por lo menos opinión personal, que la forma de negociación edil a edil es peor que negociar con los partidos, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, en aquel fideicomiso que no resultó, negociamos 90 días con todos los ediles de todos los partidos, le llevamos todos los pedidos que hicieron y después un liñazo de torre ejecutiva hizo que no se votara. Y después negociamos edil a edil. Pero entendemos que eso se va a dar. Ya no está más aquello de que Yamandu en el horizonte, el candidato. Vos no vas a ser candidato a la presidencia dentro de 5 años. De Liverpool de Canelones, tu rival de cuando jugaban en Darling, Nico, bueno, de Liverpool de Canelones, después que deje la intendencia, sí la ciudadanía nos renueva la confianza. Esta elección no está ganada. Bien, quería preguntarte por algo que dijo ayer, ya lo habrás visto Alfonso Lerete. Digo, lo habrás visto porque por lo que comentaste. Esto de los 500 contratos directos que tiene la Intendencia de Canelones y que... dice Lerete que tiene... Déjame terminar, ahí va. Dice Lerete que tiene la Intendencia de Canelones que él pretende bajar a la mitad. Te pregunto, primero, ¿son 500 los contratos en forma directa? Y segundo, ¿cuál es tu línea de trabajo en ese sentido? No son 500, Lerete acá lo afirmó varias veces, nosotros ya lo explicamos varias veces también. No son 500, este periodo fueron 201 contrataciones directas, traemos 99 de periodos anteriores, son 300 en total, la información está en servicio civil, somos la tercera intendencia con menos designaciones directas en relación a la plantilla del país, la segunda con menos funcionarios
en relación a la población del país, el 6,5% de las designaciones, del total de la plantilla son designaciones directas, 6,5%. Si nos comparamos con otra intendencia son 25, 30, 50, 60, 70. Y por algo, y sería deseable que se expresaran los candidatos del Partido Nacional, no digo de la coalición porque Servini tiene una posición... Por algo no acompañaron, se van, digo, hacen gárgaras de transparencia y lo que quieras, pero después se van al mazo en el Parlamento, ¿no? Ya lo hicieron en el Senado, ahora en comisión de vuelta y no quieren regular el tema de la ley de transparencia. Nosotros, Cabildo del Partido Colorado, estamos de acuerdo. Hay que ver qué opina, porque el ERT en su carácter de diputado suplente podría influir sobre los diputados que están tratando este tema, si tan preocupado lo tiene. Las designaciones directas se van con el intendente. Nosotros no renovamos antes de irnos las designaciones directas, como sí hizo el Gobierno Nacional. A los que no presupuestó, les renovó en todos los organismos las designaciones directas y se las dejó el Gobierno entrante. Nosotros eso no lo hacemos. El proceso de presupuestación lo discutimos con el sindicato. La Intendencia de Canelones junto con la de Montevideo son las más transparentes del país. Nosotros tenemos expediente electrónico del año 2007, publicamos las resoluciones del 2007, las designaciones se ven desde Australia, desde el año 2007. Tenemos 1000 funcionarios menos que en el año 2005 cuando asumió Marcos, que además el 95% eran designaciones directas. Entonces la situación no es como la plantea Alfonso. ¿Y de dónde saca ese número de 500? Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Muchas de las asignaciones directas, en el último año de gestión, por ejemplo, que no se puede ingresar por concurso o por sorteo, que es la regla en Canelones, nosotros tenemos más de 40 concursos donde ingresaron 1100 personas, es la regla en Canelones. Pero el último año no se puede, por normativa. Entonces, nosotros tenemos 150 bajas por año, que son 120 jubilaciones, y después entre fallecimientos, rescisiones de contrato y demás, son un montón. Y muchas veces no sabés la gente que se te va a jubilar ni en qué momento. Y ahí ocurre frecuentemente que agarrás llamados que ya quedaron sin efecto y agarrás el orden de prelación y lo ingresás directamente. Y después lo regularizás. Y pasan a función pública. Entonces ahí no es designaciones directas políticas, no. Ahí hay ingeniero, oficinista, operario que nunca le vieron la cara a Orsi y Orsi nunca les vio la cara ni saben lo que votan tampoco. Entonces, pero que hicieron los concursos, que estaban en la lista de concursos. Exacto, están en lista de prelación o si precisaba un ingeniero de apuro, en fin. Se dan esas situaciones. Después se regularizan y pasan a función pública. El número oficial del Gobierno de Canelones que consta en servicios civiles es 201 en este periodo, 99 que vienen del periodo anterior. Por tanto, ya abatimos en gran medida y la vamos a terminar abatiendo, así que le ahorramos ese trabajo al ERT. ¿Hay problemas con el recogimiento de las podas en Canelones, que fue un tema que pusieron arriba de la mesa? ¿Qué ocurre con las podas? Tenemos 28.000 solicitudes en lo que va del año, las mismas que durante todo el año pasado. Nosotros promocionamos el 1828 interno 83 para que llamen y nos pongan por dentro de dónde están las podas, que nos avisen dónde están las podas para ir a recoger. Y en lo que va del año ya tenemos la misma cantidad de solicitudes, que además no son todos, ¿no? Porque no todos llaman y denuncian podas que aparte se vienen dando todos juntos. Es un número significativo. Tenemos 38 camiones nosotros. No dan abasto. ¿Y qué pasó? Estamos combatiendo también las palmeras con el bicho maldito del picudo rojo, nos destrozó todo. Entonces se le dio prioridad a eso. La cantidad de solicitudes hizo que tuviésemos algún camión con alguna rotura. Ahora estamos reforzando la flota y en los próximos 15 días pensamos ponernos al día. Llamen 1828 interno 83, porque muchas veces no llaman y cuando vamos a un pedido vemos otra cantidad de podas que las tenemos que recoger. 28.000 solicitudes en lo que va del año, las mismas que que todo el año 2024. Nos desbordó un poco esa cantidad de solicitudes y aparte del combate del picudo rojo nos ha complicado bastante también. Y eso pensamos poner al día en 15 días. El reclamo de las podas no levantadas, por llamarlo de alguna manera, va en línea también con el uso que se le da a los terrenos que terminan convirtiéndose en terrenos baldíos y bueno, está generando No, lo de las podas es porque, y sobre todo en la costa, ¿no? Es época de podas en los jardines, sacan para afuera y a veces no llaman. O si llama el problema me da la impresión, y no quiero eludir a casos concretos, pero me da la impresión de que no solo es el vecino que no llama, sino el vecino que llama, se demora, no se va, y después, capaz que sí, otros vecinos empiezan a tirar ahí, cuando ya tiraron dos ahí, vienen otros con bolsas de basura. Y obedece a esto, ¿no? Que tuvimos 28.000 solicitudes en lo que va del año, las mismas que en el año 2024. De todas maneras, nosotros en gestión ambiental venimos realizando un trabajo
que tiene entre un 70 y un 80% de aprobación desde hace 15 años. Somos un departamento limpio. En ese tema en concreto. En general. No, bueno, pero ustedes identifican que tienen un problema con los terrenos baldíos en donde la gente tira basura, electrodomésticos y quedan así como... No, pero no es en los baldíos, lo saca para afuera. En la calle. En la calle. En la calle. Nosotros a los terrenos baldíos le aplicamos una alícuota por concepto de baldío, ¿tá? Equivalente a lo que vale la contribución inmobiliaria, fomentando la construcción para que no queden baldíos, ¿no? Bien. O sea, pagan el equivalente a la contribución por tenerlo baldío. Es más bien lo sacan a la calle, pero tenemos este número que es bastante significativo. Y repito, tenemos un trabajo en gestión ambiental reconocido por toda la ciudadanía, que hace 15 años que es lo que mejor puntuamos, entre un 70 y un 80% de aprobación, 153.000 familias con contenedor domiciliario. Tengo una duda porque realmente no sé cómo funciona en Canelones. Montevideo tiene un sistema de... vos llamás a la intendencia y pasan por tu casa a recoger residuos o cosas grandes, para que justamente la gente no la saque a la calle. ¿Tienen ese También sistema? lo mismo, No, igual. a través de ese teléfono es interno, 1828 interno 83. Y te pasan a buscar, no sé, Te pasan a una buscar, heladera que se exactamente. rompió, en fin. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Uno de los temas que tienen en la gestión por delante es el tema del sitio de disposición final de residuos. No sé si llegaste a ver la entrevista de ayer con LRT, que se habló un poco del tema. Él dice que estaba esperando bueno, que el Poder Ejecutivo se expida sobre cuál es el tipo de solución que entiende que hay que tener. La Intendencia en este periodo había instrumentado una solución que finalmente desde el Gobierno Nacional se terminó deteniendo. ¿Cuáles son tus proyectos en relación a eso? Entonces así, nosotros en el año 2005 teníamos 10 campos en Canelones donde se arrojaba residuos. Cerramos 9, nos quedamos con Cañada Grande. Cañada Grande funciona desde el año 90. Perfectamente, año 90, gobierno del Partido Nacional en Canelones. Perfectamente, ya en ese quinquenio podían haber tomado otra solución. Nosotros asumimos un compromiso de irnos de Cañada Grande, realizamos una licitación, la adjudicamos, y en este programa, el ministro de Ambiente de entonces, Adrián Peña, manifestó: el expediente está blindado, jurídicamente blindado, ambientalmente, pero por una decisión política vamos a buscar otra solución. La solución política, esto lo conversamos alguna vez ya, era buscar una solución integral también con Se Montevideo. anunció en conferencia de prensa energía para barco, no anduvo, naufragó, energía para aviones, se cayó, y bueno, finalmente llegamos a esto de buscar una alternativa que se presentó, una iniciativa privada en el Gobierno Nacional, del Partido Nacional, de reducir, que están en Palme Olmos, de reducir mediante un tratamiento el 80% de los residuos que llegan a Cañada Grande. O sea, nosotros nos íbamos a ir del municipio en Palme Olmos. Eso quedó sin efecto por ser una decisión política. Esta iniciativa privada se presentó, el Ministerio de Ambiente del gobierno anterior la aprobó, se le dio vista al gobierno de Canelones. Los estudios técnicos dicen que, bueno, que hay que esperar 2 años a que se construya la planta, 1 año a ver cómo funciona. El 20% seguiría yendo a Cañada Grande, pero el 80% se reduce, se transforma en energía, se enfarda y se va a la cementera. Por tanto, el impacto es bastante menor. Obviamente que los vecinos de Cañada Grande no quieren el 20%, quieren 0, pero es una solución bastante mejor a la que tienen hoy. Y nosotros suscribimos un compromiso ya con el Ministerio de Ambiente para en 6 años irnos de Cañada Grande y buscar otra alternativa. Por tanto, el compromiso está asumido nuevamente como en aquel entonces, que quedó trunco, nos vamos a ir de Cañada Grande, pero de las 500 toneladas que se generan en Canelones por día, que no llegan a disposición final las 500, 50 de las 500, o sea, el 10%, por la clasificación en origen, 74 familias nucleadas en 5 cooperativas, en 5 centros de clasificación que tiene Canelones, bueno, trabajan de eso, se vuelca al mercado los plásticos, de las 17.000 toneladas que van al mercado por año, 7.000 las vuelca Canelones, y esa clasificación de origen hace que baje el 10% de lo que llega a disposición final. De esas 450 toneladas, el 80% se va a transformar en energía y el 20% va a seguir siendo Cañada Grande, y en 6 años nos vamos a ir a Cañada Grande. O sea, digamos, esta propuesta que está ahora, que ya la tiene entonces la Intendencia de Canelones. Sí, sí. No es que esté en la órbita nacional No, ya se la la tiene el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente hizo el estudio técnico, le confirió vista a la Intendencia de Canelones, y ese va a ser el camino, finalmente. O sea, se mantiene, o sea, eso implica que una parte todavía siga para Cañada Grande, pero está el compromiso 20%, y en 6 años nos vamos. de que se va. Exactamente. Si miramos las encuestas, está bien, son fotos, todavía falta, en fin. Vos y Vergara tienen los mejores números de los candidatos, tanto en Canelones como en Montevideo. ¿Ya hablaste con él de cómo eventualmente podrían trabajar juntos? Yo esta elección no la doy por ganada. No. Yo tampoco, Por pero te hago tanto, una pregunta, una hipótesis. Por tanto,
nuestro enfoque ahora está en de acá al 11 de mayo pelear voto a voto y ganar. ¿Ah? Después veremos con el candidato que resulte electo de Montevideo, sea Mario, Verónica o Salvador, trabajar conjuntamente con ellos porque tenemos un montón de desafíos. La movilidad, no hablamos de la movilidad, en fin, tenemos varios trabajos para hacer con ellos. Hablo con los tres, frecuentemente hablo con los tres. Veremos, ¿no? Vamos a transitar de acá el domingo, que estaremos la bandera a cuadro ahí adelante, y después si la ciudadanía nos renueva la confianza en el periodo de transición, en esos 60 días, por supuesto que nos vamos a sentar a trabajar con el intendente electo que resulte en Montevideo. Es verdad que Mario tiene una distancia considerable respecto de los demás, por tanto, si el Frente Amplio gana en Montevideo, que es lo deseable, nos vamos a sentar a trabajar de inmediato con Mario, aunque tenemos un vínculo muy cercano además. En movilidad precisamente que quedaba pendiente como tema de conversación, ¿cuáles son los intereses de Canelones en esa discusión metropolitana que hay a propósito del movimiento de esta zona del país? Mantuvimos una reunión con Lucía Echeverri hace unos 10 días. Ella lo planteó como una prioridad para el gobierno nacional y así lo tomó, lo abordó. Lo es para Canelones, lo es para los tres candidatos de Montevideo. Esta primera semana de mayo ya quedan conformados los equipos coordinados por el Ministerio de Transporte, conjuntamente con un equipo de Jurídica, Obras y Tránsito de Canelones, lo propio de Montevideo, para ver cuál es la solución que pretende el Ministerio de Transporte, conjuntamente con las dos intendencias, y antes de fin de año ya tener los pliegos. Puede ser alguna de las alternativas que está planteada u otras. Puede ser una licitación o varias. Ahí, digamos, por lo menos estaba planteada la iniciativa privada que se había presentado en el periodo anterior del Tren-Tram. Está el proyecto de Simbe, exactamente, que, digamos, tiene como un impacto grande en Montevideo, pero tiene repercusión en Canelones. ¿Vos decís, hay alguna idea más arriba de la mesa? Sí, un aéreo. ¿Un aéreo? Sí, es como un tren, pero por arriba. ¿Y Canelones qué veo? La intendencia actual, o sea, ¿ustedes qué posición tienen? No, ahora, en realidad nosotros a estudios solamente teníamos el Tren-Tram, que fue el que Falero le dio, aprobó la iniciativa privada. Ahora lo que plantea el Ministerio de Transporte, obviamente que para nosotros cuanto más alternativas hayan y más posibilidad de elegir desde el punto de vista técnico y financiero, mejor, ¿no? El impacto de Montevideo es distinto que Canelones. Nosotros si miramos ya Natacio es un corredor con un cantero en el medio. Montevideo tiene otras cuestiones. Pero además hay que abordar 8 de octubre Camino Maldonado, que también es otro cuello de botella de entrada y salida de Montevideo. Solo en ómnibus entran y salen 16.000 personas. Solo en ómnibus. Sí, y esto es un problema, ¿no? Para algunas zonas de Canelones conectarse con... Y además ingresan vehículos nuevos, más de 20.000 nuevos por año en Montevideo. O sea, es un tema. Entonces, vamos a ver, el Ministerio de Transporte va a coordinar este trabajo, va a buscar la solución, cuál sería de aquí a fin de año, pero que nos hayamos puesto la meta de que antes de fin de año tener los pliegos en la calle es fundamental para poder licitar y empezar a trabajar rápido. ¿Quién es el promotor de la propuesta del aéreo que no la conocía? No sé qué empresa es. La tiene el Ministerio de Transporte. Nosotros, salvo el Tren-Tram, no tenemos ninguna otra. ¿Y ahí la aspiración es en este periodo llegar hasta dónde? Bueno. Pero ahí ya no estamos... A ver, tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Claro. Antes de fin de año vamos a tener los pliegos. Me parece que tener ese anuncio y los pliegos en la calle ya es un mojón importantísimo. Y bueno, después lo que demora es licitación y empezar a ejecutar la obra. Pero lo que pasa es que todavía no tenemos el diagnóstico de cuál sería la solución para el Ministerio de Transporte. Entonces, aventurar tiempo. Avanzaríamos un montón si tenemos la obra avanzada en este quinquenio, que yo espero que sí, porque la verdad que Lucía aceleró a fondo con este tema, lo cual me parece fantástico. Francisco Legnani, candidato a la Intendencia de Canelones, muchas gracias. Gracias por venir. A ustedes por la Muchas invitación. gracias, Hacemos un corte.